Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Hoy voy a repasar con vosotros el estudio de las funciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Una función cuadrática es una función que está definida para todos los números reales, o sea, f va a estar definida de todos los números reales en todos los números reales, y a cada valor de x le va a asociar un número que está definido por a por x al cuadrado más b por x más c. Y hoy vamos a estudiar este tipo de funciones. Primero vamos a hacerlo de manera teórica y después vamos a ir haciendo un caso práctico. Fijaros bien, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el dominio de esta función. O sea, el conjunto de valores para los que se pueden realizar todas las cuentas. En este caso el dominio de la función va a ser todos los números reales, ya que es un polinomio, y el dominio de cualquier función polinómica son todos los números reales. La siguiente consideración vamos a hacerla según los valores de a. ¿De acuerdo? Puede ser que a sea o bien positivo, os recuerdo que a es el número que acompaña a x al cuadrado, o a puede ser negativo. Pues bien, si la función es positiva, si a es positivo, la función va a ser cóncava, ¿de acuerdo? Aquí hay una gran controversia entre cóncava y convexa, pero para que quede absolutamente claro, lo vamos a decir como una sonrisa, ¿vale? Eso va a ser para nosotros cóncavo. ¿Y qué ocurrirá si la función está definida de la misma manera, pero a es un valor negativo? Entonces diremos que a es una función convexa y estará definida de este otro modo, ¿vale? Su gráfica va a ser convexa. Bien, ¿qué más podemos afirmar acerca de esta función? Pues bien, esta función va a tener siempre un vértice, ¿de acuerdo? Un vértice que está definido para su primera coordenada, su coordenada x, va a ser siempre menos b partido 2 veces a. Muchos alumnos me dicen, hay que ver qué cantidad de fórmulas tengo yo que recordar y una más para recordarme del vértice. Pues fijaros en lo siguiente, si yo escribo la ecuación de segundo grado, la solución de la ecuación de segundo grado, yo sé que todos os la sabéis, pues es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2 veces a. ¿Qué pasa si nosotros cogemos y eliminamos esta parte de la raíz? Esto de aquí lo eliminamos. Pues si eso de ahí lo eliminamos, lo que nos va a salir es directamente menos b dividido entre 2a. Y esa va a ser la ecuación del vértice. De esa manera nosotros vamos a ser capaces de determinar cuáles son las coordenadas del vértice. Muy bien, nosotros también vamos a destacar algunos otros elementos notables de todas las parábolas. Bien, su función es una función cuadrática, por lo tanto, me he anticipado yo, lo he dicho antes de tiempo, pero quería recordaros que su gráfica siempre es una parábola, ¿vale? Si yo represento gráficamente esta función, siempre va a ser una parábola. Esto es para cuando a es positivo y esta de aquí es cuando a es negativo. Muy bien, ¿qué más puedo determinar? Pues también puedo determinar los puntos de corte, bien, con los ejes, comenzando por el eje Y. El eje Y. Para que corte al eje Y no tiene que estar ni a izquierda ni a derecha, entonces x tiene que ser 0. La coordenada x es 0, por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Que si yo tengo la función que es y igual a a por x al cuadrado más bx más c y y x es 0, entonces eso implica que y va a ser igual 0 por lo que sea 0 más 0 por b, que también es 0, más c igual a c. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y siempre va a ser el punto de coordenadas 0, c. Es muy sencillo. Y para determinar los puntos de corte con el eje x, pues ¿dónde van a estar los puntos de corte con el eje x? Pues no van a estar ni por encima ni por debajo. Van a estar a altura 0. La altura 0 es y es igual a 0, por lo tanto 0 tiene que ser igual que a por x al cuadrado más b por x más c, cuyos valores los vamos a encontrar gracias a la solución de
la ecuación de segundo grado. Menos b más menos, lo que decíamos antes, b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Vale, también tenemos que tener en cuenta la siguiente condición. Aunque sea anticiparnos un poco, pero os voy a recordar un contenido de primer curso de bachillerato, por ejemplo, de ciencias sociales. ¿Qué significaba continuo? Fijaros, si yo tengo la gráfica de una función y la tengo así, esta función es, en este punto, si queréis lo llamamos C, en ese punto C va a ser discontinua. ¿Por qué? Porque para poder dibujar su gráfica he tenido que levantar el lápiz del papel. Pero si yo la considerase de esta otra manera, ahora aquí, estos son los ejes y ahora la función hiciese así, esta función en el punto C va a ser continua. ¿Por qué? Porque la he podido dibujar sin levantar el lápiz del papel. Pues bien, otra consideración que tenéis que hacer es que esta función siempre va a ser una función continua. F de x es continua para todo valor real, para todo x en R. O sea que lo podréis dibujar sin levantar el lápiz del papel. Vamos a ver ahora un ejemplo en concreto en donde vamos a aplicar todos estos conceptos que acabamos de aprender. Imaginad que os piden representar la función f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 8. ¿De acuerdo? Entonces os piden representar esa función. ¿Vosotros qué diríais? Pues lo primero que tendríais que decir es que f de x, si os piden la representación de esa parábola, es una función continua. Lo primero que tendríais que decir, que es una función continua. ¿Qué más deberíamos decir? F de x es una función, ¿cómo será? ¿Cóncava o convexa? Es cóncava. Y si queréis, pondréis a mayor que 0. Y esto quedará suficientemente justificado por ser una función cuyo término en x al cuadrado es mayor que 0. ¿Qué podríais decir? Pues podríais decir que el dominio de f de x es el conjunto de todos los números reales. No hay ningún problema. Ya tendréis 3 datos suficientemente claves para haceros una idea de cómo es la función. ¿Qué más vais a coger? Pues venga, pues vamos a representar el vértice, que nos va a servir para colocarnos bien en la función. El vértice va a ser x es igual a menos b dividido 2 veces a. En definitivas cuentas sería el opuesto de b, que como b en la ecuación es menos 6, su opuesto será 6, dividido 2 veces a, 2 por 1, 2. Luego el vértice se encuentra, su coordenada x va a ser el punto 3. ¿Cómo averiguaré yo la coordenada y? Pues la coordenada y la averiguaré sustituyendo y donde ponga x pondré un 3. A ver cómo queda. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Por lo tanto nos quedaría 3 al cuadrado es 9, 6 por 3 es 18 y aquí me va a quedar 8. Por lo tanto el valor va a ser el menos 1. Consecuencia directa es que el vértice tiene de coordenadas, lo he llamado v de vértice, 3 menos 1. Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir? Pues bien, tendremos que decir cuáles son los puntos de corte, ¿vale? Pondríamos puntos de corte con el eje, pues primero pues podemos representar el eje Y, ¿vale? El eje OI o eje Y. Entonces, si queréis averiguar los puntos de corte con el eje Y, vosotros tendríais que hacer que x vale 0. ¿Eso qué implica? Implicaría que Y tendría que tomar 0, ¿vale? Os recuerdo que la función estaba definida como x al cuadrado menos 6x más 8. Tendríais que poner donde ponga x, poner un 0. 0 menos 6 por 0 es 0, ¿vale? Más 8. Por lo tanto, y es igual a 8. En consecuencia, el punto de corte con el eje Y va a ser el punto 0, 8. Y ahora vamos a calcular igualmente el punto de corte con el eje o puntos de corte con el eje X.
Entonces tendríamos que resolver la ecuación. 0 es igual a x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Cómo resolvemos esto? Pues muy bien, lo resolvemos de la siguiente forma. X es igual a... Ahora haremos un inciso y os enseñaré a resolver la ecuación por tanteo utilizando la fórmula de Cardano-Vieta, ¿vale? Pues venga, vamos allá y vamos a resolverlo mediante la fórmula. Sería 6 más o menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que sería 36. Ahora aquí tendríamos un menos, 4 por 8 serían 32 y todo ello está dividido entre 2. Muy bien, voy a cortar un poco la línea de la fracción. Vamos a ponerla un poquito más cortita, así. Y me va a quedar 6 más menos 4, su raíz es 2, dividido entre 2, ¿vale? Y nos quedaría 6 y 2, 8, entre 2, 4, 6 menos 2 serían 4, entre 2, 2. Luego los puntos de corte son el punto 4, 0 y el punto 2, 0. Muy bien, ¿dónde más podemos coger y averiguar los demás? Bueno, ¿dónde más podemos sustituir? Pues fijaros, para poder representar una parábola medianamente en condiciones, lo que se os va a pedir es que por lo menos cojáis 5 puntos. Entonces, vamos a contar a ver cuántos tenemos. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, seguimos un poco más hacia arriba y tenemos 4, ¿vale? Lo que yo les suelo recomendar a mis alumnos es que cojan los puntos adyacentes al vértice. ¿Y qué me refiero yo con los puntos adyacentes al vértice? Pues los puntos adyacentes al vértice son aquellos cuya coordenada x está al lado del vértice. Si yo cojo el 3, ¿cuáles son los puntos que están al lado del 3? Pues los que están al lado del 3 son el 2 y el 4. ¿Pero qué ocurre? Que el 2 y el 4 ya los tengo calculados en los puntos de corte con el eje x. Pues cojo y digo, bueno, pues cojo otro punto adyacente. Los siguientes, ¿cuáles van a ser? Pues para la izquierda, del 2 para la izquierda tendré el 1 y para el 4 hacia la derecha tendré el 5. Por lo tanto, lo podemos llamar, si queréis, aquí adyacentes, los puntos adyacentes, ¿vale? Y tendríamos nosotros que considerar el punto x igual 1, x igual 5. Como la parábola es simétrica con respecto al vértice, y estos dos puntos, el 1 y el 5, están a la misma distancia del vértice, al sustituir nos debe de dar, por simetría de la parábola, nos debería dar el mismo valor. Vamos a ver qué ocurre. Y es igual, y es igual. En el caso del 1 sería 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 8. Y nos quedaría 1 al cuadrado es 1, menos 6 más 8. 8 y 1, 9, 9 menos 6, 3. Y si sustituimos para x igual 5, nos quedaría 5 al cuadrado menos 6 por 5 más 8. Haciendo cuentas nos quedaría 25 menos 30 más 8, que nos vuelve a salir 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué sale 3? Porque 25 y 8 son 33, menos 30, 3. Luego los puntos adyacentes que vamos a considerar, aparte de los que ya teníamos antes, serían el punto de coordenadas 1, 3 y el punto de coordenadas 5, 3. Si al sustituir en los puntos que se encuentran a la misma distancia, pues hubiese salido, en lugar de 3 repetido 2 veces, hubiera salido otro valor, pues entonces estaríamos equivocados y tendríamos que revisar los cálculos porque algo ha ido mal, ¿vale? Otra cosa que estaba diciendo es cómo resolver una ecuación de segundo grado por tanteo utilizando la fórmula de Cardano-Vieta. Bien, fijaros, aquí tengo mi ecuación de segundo grado. Me voy a fijar en el término independiente, que es este que viene aquí, ¿vale? El término independiente es el 8, ¿vale? Pues voy a intentar buscar números parejas de números, cuya multiplicación sea 8. Por ejemplo, podría considerar el 1 y el 8, el 2 y el 4, el menos 1, menos 8, me lo he comido, menos 2, menos 4, y voy a intentar resolver con esa pareja de números. Bien, y ahora me fijo en este otro número de aquí, en el término que acompaña a la x, y voy a intentar encontrar
parejas de números cuya suma nos den el opuesto de este de aquí, el opuesto de menos 6. ¿Cuál es el opuesto de menos 6? El opuesto de menos 6 es igual a 6. Pues tengo que encontrar de estas parejas de números, ¿vale?, números cuya suma sea 6. Veamos. El 1 y el 8, si lo sumo, me da 9. Luego, esta descartada. Por ejemplo, si cogiese otra, menos 2 menos 4, me saldría menos 6. No nos sale 6, que es el resultado que yo quería. Pero ¿qué pasa si yo cojo el 2 y el 4? El 2 y el 4 verifican que 4 y 2 son 6, luego estaríamos aquí, y 4 por 2 son 8, y tendríamos ese número. Luego las soluciones de la ecuación de segundo grado son, como lo habíamos resuelto mediante la fórmula, 2 y 4. Y esa es la fórmula para resolverlo por tanteo. Del mismo modo podéis utilizar este método para comprobar si las soluciones de una ecuación de segundo grado son correctas o no. Si a mí, por ejemplo, me han salido como soluciones el 2 y el 4, pues yo podría comprobar fácilmente 4 por 2, 8, y me saldría el término independiente, 4 más 2, 6, su opuesto es menos 6, y nos debería de salir el número en X. Pues de esa manera podéis resolverlo. En general no os va a salir siempre así tan sencillo, porque a lo mejor al resolver la ecuación de segundo grado nos salen valores enteros o salen raíces, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre es buena cosa probar e intentar resolverlos con ese método. Si sigo aquí hacia abajo, ¿vale? Tengo aquí un poco, voy a marcar los valores que he ido obteniendo aquí, el 1, 3 y el 5, 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues lo que tengo que hacer ahora es coger unos ejes e ir representando los valores que hemos ido obteniendo. Veréis, vamos a representar primero nuestros ejes coordenados. Voy a coger aquí, el eje X será este de aquí, ¿vale? Y ahora el eje Y. A ver si me deja un segundillo, aquí lo tengo. El eje Y. Antes de empezar a representar las funciones, os recomiendo que penséis de qué manera vais a escalar vosotros los ejes. ¿Por qué? Porque a lo mejor os tenéis valores demasiado grandes o demasiado pequeños para los valores que vais a proyectar vosotros en los ejes. Si yo me fijo en los valores que he ido obteniendo, 5 y 3, 1, 3, 4, 0, 2 y 0, 0, 8, a lo mejor el valor más grande que tengo que considerar es el 8, el 3 menos 1. ¿Lo vais viendo ahí todos marcados en naranjita? Bien, pues os dais cuenta que el valor más grande que necesito es el 8. Por lo tanto, yo podría ir escalando de uno en uno sin ningún problema, porque sería llegar hasta el 8 y ya está, ¿vale? Pues entonces vamos a coger y vamos a ir marcando los valores de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Por ejemplo, hasta el 8. Creo que aquí en el último trozo lo he hecho con 3 cuadraditos, vamos a hacerlo con 2 como todos los demás. Bien, ya tendríamos aquí los ejes preparados. Vamos ahora a ir cogiendo los puntos que nos han ido saliendo, ¿vale? A ver con cuál nos quedamos. Lo voy a representar, pues lo voy a representar con el boli verde. Venga, el verde me va a servir bien. Empecemos pues. El punto 1, 3 sería 1 para la X, 3 para la Y. Luego lo tendríamos aquí. El punto 5, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 y 3. Aquí lo tendríamos el otro. Seguimos. El 2, 0 y el 4, 0. Pues sería el 2, 0 que es este y el 4, 0 que es este de aquí. El vértice que lo habíamos situado en el punto 3 menos 1. ¿Vale? 3 menos 1, que es este de aquí. Y habíamos cogido otro punto más adyacente que era el 0, 8, no era adyacente, era el punto de corte con el eje Y. Luego ya tenemos los 5 valores y ahora ya no tendremos más que unirlos, ¿vale? Perdón porque no me sale dibujar muy bien, tendría que ser una parábola mejor dibujada. Y aquí lo voy a volver a dibujar porque aquí no me ha salido nada bien, no estoy contento con el resultado. Así mucho mejor. Bueno, la parte final
no me ha salido tan bien. Pero bueno, aquí tendríais a mano alzada la gráfica de la función y es igual a x al cuadrado menos 6x más 8. Consideraciones que vosotros tendríais que tener en cuenta. La primera de ellas, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con los puntos de corte del eje X, ¿vale? Y me sale que al resolver la ecuación X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, dividido 2a. ¿Qué pasa si yo cojo y voy a calcular el radicando de la raíz y nos sale que, por ejemplo, b al cuadrado menos 4ac es menor que 0? Entonces vosotros si como resultado del radicando tenéis un valor negativo, ¿qué ocurrirá? Pues lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la raíz cuadrada de un número negativo no es real, ¿vale? ¿Y qué tenemos que decir entonces? Pues que la parábola no cortará al eje X, ¿vale? La parábola no va a cortar al eje X. En nuestro caso, la raíz cuadrada nos había salido, os muestro de nuevo, os había salido 4, que es un número positivo. Y entonces no había ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿cómo será la parábola? Pues fijaros, la parábola tendrá una representación, pues por ejemplo, así, ¿vale? Cuyo vértice estaría en esta situación. ¿Vale? Aquí tendríais la parábola. ¿Y qué pasaría si el punto, al hacer la sustitución b al cuadrado en la ecuación de segundo grado, os sale 0? ¿Qué pasará? Pues entonces que al hacer la raíz cuadrada esta de aquí, os sale 0. Esta raíz cuadrada es 0. Luego el punto de corte con el eje X será solamente 1, que es un punto doble. La parábola, por lo tanto, hará algo así y tocará en un solo punto al eje. Estos serían los casos en los que A tomase un valor positivo. Si fuese un valor negativo de la función, ¿vale? Si A fuese un valor negativo y tuviésemos aquí el caso en el que b al cuadrado menos 4ac fuese negativo, entonces la representación de la parábola tendría que hacer algo así. Y observaríamos que nunca llegaría a tocar al eje X, ¿vale? Aquí se me ha olvidado poner las flechitas para indicar que son los ejes, ¿vale? ¿Y qué pasaría si b al cuadrado menos 4ac, b al cuadrado menos 4ac vale 0? En el caso en el que a tomase un valor negativo, entonces estaríamos en el caso de que la parábola aquí tocaría en un solo punto al eje. Y estas son las distintas situaciones que se nos pueden presentar. Muy bien, os había dado un truco para acordaros de cuál es la fórmula del vértice, pero también os voy a recordar un concepto que nosotros estudiábamos en primero de bachillerato, que era el concepto de la función derivada. Si yo tenía, por ejemplo, una función f de x que estaba definida como x, por ejemplo, a 2x al cubo, ¿cómo se calculaba su derivada? Vale, pues su derivada se calculaba el exponente, pasaba aquí multiplicando, ¿vale? Perdón, ahí no. Vamos a ponerlo bien. El exponente este de aquí pasaba aquí multiplicando. Entonces nos quedaría 3 por 2x y el exponente se elevaba a una unidad menos. Entonces nos quedaría cuadrado. Por lo tanto sería 6x al cuadrado. Y este tipo de las derivadas estaban asociadas a los máximos y a los mínimos de una función, ¿vale? Entonces, si yo tengo una función del estilo de una función parabólica, a por x al cuadrado más b por x más c, ¿cómo calculábamos su derivada? Pues f' de x va a ser, ¿cuál es la derivada de a por x al cuadrado? Pues el exponente pasa multiplicando, 2 por a por x elevado a una unidad menos, pues x elevado a 1, más b por x elevado a 1, ¿cuál será su derivada? Pues b, ¿vale? Por x elevado a 0, y la derivada de una constante que esté es 0. Entonces, si nosotros igualamos esto a 0, para calcular el máximo o el mínimo, ¿qué ocurriría?
pues obteníamos que 0 tiene que ser igual a 2 por a por x más b. Si resolvemos esta ecuación, nos va a quedar que x es igual a menos b dividido 2a. Y nos vuelve a salir la ecuación, la fórmula del vértice de la parábola. Os lo digo porque esto os puede resultar bastante útil cuando reviséis el tema de derivadas un poquito más adelante. Pues nada, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que las funciones parabólicas a partir de ahora no representen ningún problema para vosotros. Os invito a que si tenéis cualquier duda y demás me la comentéis en los comentarios. Os animo a que os suscribáis al canal para poder recibir todos los vídeos que yo voy creando, y del mismo modo también, pues si tenéis cualquier duda, pues me lo podéis enviar al correo electrónico. Pues agradeceros a todos la atención prestada y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.